Jueves 5 de febrero de 2026, cuarta semana del tiempo ordinario, memoria de Santa Águeda, Virgen y Mártir. Dios te está hablando, escúchalo con amor. Del primer libro de los Reyes, capítulo 2. En aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Yo ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios, camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Bendito sea Señor Dios nuestro. Bendito sea Señor Dios nuestro. Bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito sea Señor Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. Bendito sea Señor Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino, tú estás por encima de todos los reyes, de ti provienen las riquezas y la gloria. Bendito sea Señor Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo, en tu mano están la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito sea Señor Dios nuestro. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine para entender su palabra y la pongamos en práctica. En la lectura que hemos escuchado del primer libro de los Reyes, contemplamos una promesa cumplida. Dios no falla, Dios no se olvida, Dios cumple siempre su palabra. David, ya anciano, ve cómo se cumple la promesa del Señor. Ahora su hijo Salomón asume el trono. No solo es un cambio de rey, es la confirmación de que Dios es fiel a su palabra y que atraviesa esa fidelidad de tiempo en tiempo, de generaciones en generaciones. Así como se ha cumplido en nosotros tantas bendiciones desde nuestros abuelos, tatarabuelos, padres, que nos iban enseñando este amor hacia Dios y sigue trascendiendo de nosotros y a los que nos siguen a nosotros también. Pero lo más hermoso de esta escena no es el trono, sino el consejo que le da David a su hijo Salomón. David no le deja riquezas ni poder humano, no le habla de eso. Le deja lo más grande que se puede heredar a los hijos, que es la fe, la enseñanza a caminar en los caminos del Señor, aprender a obedecer a Dios, porque esa obediencia no quita la vida, sino que da la plenitud. Aquí aprendemos que la mejor herencia no es lo material, y David nunca dice: mira, te dejo estos reinos, te dejo estas casas, te dejo... No, ¿qué le dice? Te dejo a Dios, obedece, síguele, no te vayas por otros caminos, ama a Dios. Y así los hijos aprenden más de lo que ven que lo que escuchan. Pero David, a pesar de sus debilidades, fue enseñando cómo se debe tener un corazón arrepentido y volver siempre a Dios. Ahora, esta palabra nos debe enseñar, si tú eres papá, si eres abuelo, abuela, hermano. David enseña a Salomón, enseña a su hijo, no se queda Dios solo para él. Le va guiando, le va diciendo: no abandones a Dios.
Asimismo, hoy nos interpela a nosotros para que vayamos dando ese mensaje. Si vemos que alguien de repente no está muy apegado a Dios, debemos ir aconsejando. Ahora nosotros que ya conocemos un poquito más, benditos sean esos abuelos, esos padres que nos enseñan a rezar, que nos llevan a la iglesia, aunque a veces de muy niños, de jóvenes, no entendemos por qué hacen eso. Cuando vamos creciendo, ahora les damos gracias. Y gracias a que ellos nos enseñaron a amar a Dios, a obedecer sus mandamientos, a vivir de la mejor manera, ahora somos muy bendecidos. Y ahora sí mismo no se puede quedar esa enseñanza que nos dieron nuestros abuelos, hay que transmitirla a los demás. Así nos enseña ahora David, como él le enseñó a Salomón, a que lo primero, lo importante es Dios. Después todo vendrá por añadidura. Desde esa misma experiencia en el Salmo se nos invita a decir: bendito seas Señor Dios nuestro. Recordemos lo importante entender bien este término bendito seas. Cuando decimos bendito sea Señor, no es que estamos nosotros bendiciendo a Dios, no le estamos mandando una bendición a Dios, sino que al decir bendito seas Señor Dios nuestro, estamos reconociendo las bendiciones que Él nos da constantemente a cada segundo. El salmista se queda sin palabras ante tanta grandeza y no sabe cómo exclamarla. Por eso dice un montón de cosas hermosas como: tuya es la grandeza, tuyo el poder, el honor, la majestad, la gloria. Todo lo que existe en el cielo y en la tierra es tuyo, Señor. Por eso bendito seas, por eso gracias por tantas bendiciones. También hoy reconozcamos cuántas bendiciones Dios nos sigue concediendo a cada instante. La familia, los amigos, el trabajo, el grupo de oración, los sacramentos. Tantas bendiciones que nos concede. Y con el salmista decirle esta frase constantemente: bendito sea Señor Dios nuestro, es decirle gracias Señor por tantas bendiciones que nos concede. Y este mismo Dios fiel, hermoso, grande, generoso, se muestra en el Evangelio enviando a los 12 discípulos, pero les dice que vayan de 2 en 2. Jesús no los envía solos, porque la misión no es egoísta, no es individual. La misión se vive en comunidad. Nadie anuncia a Cristo en su propio nombre, sino en nombre de Dios y de la Iglesia, de que todos somos hermanos y que estamos llamados a servir el uno al otro. Ir de 2 en 2 significa apoyarse, corregirse, ceder, aprender a amar de verdad, aprender a darse al otro. El Evangelio se vive con el prójimo. ¿Dónde es que nosotros podemos amar, perdonar, ser misericordiosos? Es con el prójimo. Por eso es necesario vivir en esa comunidad. Todo esto se lo aprende en relación con el otro. Recordemos, Jesús mismo nos dice: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, no queda excluido. Es un poco más fácil decir a Dios: sí, Dios, yo te amo, perdóname. Pero ahora cuando nos toca aplicar todo eso con el prójimo, ahí viene lo más complicado, pero no imposible. Jesús les da también el poder a los apóstoles de expulsar a los espíritus inmundos. La Iglesia enseña que el mal existe, no como fantasía, sino como una realidad espiritual. Pero también nos enseña que no todo es demonio. Los espíritus inmundos representan todo lo que esclaviza al ser humano, como por ejemplo el odio, la mentira, la violencia, la corrupción, el rencor. Jesús da poder para liberar, para devolver la dignidad. Luego les dice: no lleven nada para el camino. Esto es una escuela de confianza. No confíes en lo que tú tienes, no confíes en lo material, no confíes en el dinero, confía en Dios. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Recuerda que quien trabaja para Dios y confía en Él no queda abandonado, porque Dios sostiene, Dios cuida, Dios no nos falla. Como por ejemplo, hay muchos testimonios, y sé que también ustedes lo pueden comprobar, lo pueden dar, que cuando uno puede aplicar el amor, el perdón, la generosidad de Dios, trabajar para Dios, de esa manera, extendiendo su reino, ese reino de justicia, de amor, Dios también es generoso con nosotros. Cuando aprendemos a dar al necesitado, dar de comer al hambriento, beber al sediento, ayudar al necesitado como tal en general, Dios inmediatamente lo primero que te da es paz.
pasa a tu corazón, a tu mente. Y segundo, nunca te va a faltar nada. Al menos puedo decir, por ejemplo, cuando los religiosos hemos estado en las misiones, no siempre se cuenta con una ayuda económica, pero el Señor nunca hará faltar un bocado de comida. Hay más de lo que uno se puede imaginar, porque así es la generosidad de Dios. Incluso cuando tú de repente no has tenido nada y compartes unos víveres con alguien, dices, no importa, aunque ahorita tenga solo esto, pero esto poco es todo lo que tengo y esto lo comparto, Dios no te va a dejar morir de hambre, más te va a conceder a ti. Por experiencia lo digo, mientras tú más seas generoso con Dios, con el prójimo, el Señor será más generoso contigo. Luego nos dice el Evangelio también, cuando vayan a una casa, quédense ahí, entren en ella. Esto es enseñarles a vivir con sencillez y gratitud. La misión no es buscar comodidad, sino es buscar el servicio a los demás. Y también la otra frase cuando les dice Jesús, cuando no los reciban, que se sacudan el polvo de los pies. Esto no hay que entenderlo mal. Esto no es un desprecio ni venganza a las personas que no quieren escuchar. Este gesto en la cultura judía significa: yo ya cumplí con anunciar la salvación de Dios a ustedes. Ahora la decisión es suya. La fe no se impone, solo se la propone y uno decide si la acoge o no. Prácticamente está diciendo aquí, yo me lavo las manos, yo ya les dije cómo es el camino a la salvación, ahora depende de ustedes si lo quieren acoger o no. Esto libera también a los padres y a quienes han anunciado el bien. Si enseñaste, si amaste, si diste testimonio, pero tus hijos no quisieron escuchar, te pido que no cargues con esa culpa. He tenido la experiencia de papás que se han acercado a decir: Padre, yo no puedo confesarme, no puedo comulgar, a pesar de yo sí estar casado por la iglesia. ¿Por qué? Porque mis hijos no quieren casarse, viven en unión libre, viven en pecado. ¿No? Si tú enseñaste a tus hijos cómo se debe vivir el camino de la salvación y no te hicieron caso, no cargues con esta culpa. Es diferente a que tú les hayas enseñado a que ellos no deben casarse, no deben buscar los sacramentos, que no importa que vivan una vida relajada o lejos de Dios, ahí sí el pecado es tuyo. Pero si tú a pesar de eso enseñaste a tus hijos el camino del bien y ellos no quieren obedecer, ya no cargues con esta culpa. Finalmente, el Evangelio nos habla de la unción con aceite y la curación de los enfermos. Aquí encontramos una base bíblica sobre el sacramento de la unción de los enfermos, que no es solo para morir. Este sacramento en realidad es un sacramento de sanación, de salvación, de fortaleza, donde Dios sigue tocando al ser humano en su fragilidad. Queridos hermanos, este sacramento todos podemos acercarnos, todo el que esté enfermo puede acercarse porque es unción de los enfermos para que se curen, pedirle a Dios que se curen con este aceite bendecido el Jueves Santo en la misa crismal por el obispo y distribuidas a todas las parroquias. No es un sacramento para que mueran, es un sacramento para que vivan. Si tú te sientes enfermo o vas a hacer alguna operación, asiste a tu parroquia y dile al sacerdote: ayúdeme con la unción de los enfermos. Esto ya hay que irlo superando. Antes se pensaba que solamente era para las personas que se iban a morir, darle esta unción de los enfermos. No. Esto es para pedirle a Dios que se haga su voluntad, y si es su voluntad que se curen, o si no, que reciban la bendición, que se confiesen, que comulguen, que estén en la gracia de Dios. Queridos hermanos, hemos encontrado aquí que a veces nos critican, dicen: pero ¿por qué hacen eso? ¿Dónde está? Aquí está. Hemos encontrado en este Evangelio uno de los fundamentos bíblicos sobre este sacramento de la unción de los enfermos. Así que, queridos hermanos, hoy pidamos al Señor que nos conceda perseverar en su camino y que demos testimonio, que nos dé un corazón que aprenda a aconsejar a los demás, seguir a Dios. Si tú tienes a tus hijos, a tus hermanos, no te quedes solo para ti la salvación, diles: vamos a misa, vamos a confesarnos, vamos a comulgar, vamos a hacer obras de misericordia, vamos a visitar a los enfermitos. Aconséjales, como David aconsejó a Salomón, que podamos ser nosotros ese canal de bendición para que los demás también puedan encontrar el camino de la salvación. Pidamos a Dios que nos regale un corazón agradecido para seguir reconociendo en todo lo que tenemos y en lo que somos y en todo lo que existe la mano de Dios bendiciéndonos a cada instante. Pidamos a Dios
que nos enseñe a confiar, así como pidió a los discípulos que si trabajan por el reino de los cielos nunca les faltará nada. Confiemos, queridos hermanos, Él no nos va a abandonar. Mientras más cerca estemos de Dios, estaremos protegidos de Él, y si estamos con Él, nada ni nadie podrá contra nosotros. Que el Señor nos dé la gracia de ser verdaderos discípulos, anunciando con la vida, el amor, el perdón, la misericordia, de que Dios nos ama y que ama a los demás y que quiere la salvación de todos. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen María, sea quien nos enseñe a ser verdaderos discípulos como ella lo fue, obedeciendo a Dios y enseñando a los demás a amar a Dios. Que el Señor ablande nuestro corazón, nos enseñe a obedecerle cada día y así nos conduzca al reino de los cielos. No te olvides de orar, de escuchar la palabra de Dios, de rezar el rosario y de amar a Dios y al prójimo, comenzando con tu familia. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Vuelva su mirada a ustedes y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Paz y bien.